Imagínate, aunque sea por un instante, que todo lo que creías conocer acerca de Dios y acerca de la propia existencia tal vez esté incompleto. Nos educaron para aceptar que Dios es el principio absoluto, la causa de todo lo que hay. Pero si en el universo cada objeto tiene un origen y toda causa provoca un efecto, surge la pregunta inevitable: ¿quién originó a Dios? A lo largo de los siglos, esa cuestión se ha tenido por demasiado peligrosa para discutirse abiertamente. Diversas religiones, escuelas filosóficas y sistemas de creencias han evitado ahondar en ella, sugiriendo que se trata de un misterio incognoscible o, sencillamente, de algo que no debe ponerse en duda. Sin embargo, ciertos escritos prohibidos y saberes ocultos han retado esta norma y han sacado a la luz ideas estremecedoras sobre el auténtico origen de lo divino. Hoy nos adentraremos a fondo en esas ideas, examinaremos las respuestas silenciadas durante generaciones y accederemos a un conocimiento que fue deliberadamente escondido de la humanidad. Y, sobre todo, llegaremos a la revelación final, la verdad más poderosa de todas, capaz de transformar para siempre tu comprensión de Dios y de la existencia misma. Para empezar, conviene repasar cómo las grandes corrientes filosóficas y religiosas han abordado este interrogante. Desde la antigua Grecia hasta la metafísica contemporánea, la noción de un primer principio ha sido pilar fundamental en la búsqueda de la verdad última. Aristóteles habló del motor inmóvil, un ser que jamás fue creado, pero que pone en movimiento todo lo demás. Según su razonamiento, debía existir una causa primera que no dependiera de nada externo para ser. Siglos más tarde, Tomás de Aquino retomó ese concepto en sus célebres 5 vías para demostrar la existencia divina. A su juicio, todo en el universo es contingente, es decir, necesita de algo más para existir. Pero si uno retrocede en la cadena de causas, termina encontrando una realidad necesaria, un ente que existe por sí mismo y que no fue creado. Aún así, esta explicación, por muy lógica que parezca, deja un cabo suelto inquietante. Si Dios es ese principio absoluto, ¿carece de origen? O quizá la respuesta descansa en una interpretación completamente distinta de la divinidad, una que habría sido ignorada o suprimida deliberadamente. Los antiguos gnósticos ofrecieron una perspectiva radicalmente diferente. Para ellos, la divinidad suprema no era el Dios creador del Antiguo Testamento, sino una fuente aún más alta, inabarcable y eterna. Sostenían que el mundo material no fue obra del auténtico Dios, sino de un ser menor, el demiurgo, que engañó a la humanidad para que lo venerara como si fuera el único. Esa idea, presente en textos prohibidos como los evangelios apócrifos y los manuscritos de Nag Hammadi, abre una posibilidad inquietante. ¿Y si la imagen convencional de Dios es tan solo una versión limitada, una distorsión de una verdad mucho más profunda? En la Cábala, el hermetismo y otras tradiciones esotéricas, hallamos la noción de una realidad superior que trasciende cualquier dualidad. En la mística islámica, los sufíes evocan a Dios como el amado ignoto, aquel que no puede ser descrito ni abarcarse del todo. Todas esas enseñanzas apuntan hacia una conclusión semejante. Lo que llamamos Dios podría ser solo una manifestación de algo todavía más vasto e inalcanzable. Pero entonces, si hay una realidad superior incluso a lo que denominamos Dios, ¿qué o quién la originó? Quizá la clave se halle en un saber que se ha ocultado durante siglos. Aquí entra en juego un libro prohibido, un texto cuyo contenido resulta tan perturbador que se ha considerado demasiado peligroso para divulgarse abiertamente. Es un libro que describe el verdadero origen de Dios,
un conocimiento que desafía todo lo que nos enseñaron y que puede modificar radicalmente nuestra percepción de la existencia. Y lo más asombroso es que esa revelación no solo responde a la pregunta de quién creó a Dios, sino que también explica el propósito supremo de nuestra vida. ¿Estás preparado para desvelar la verdad? Para comprender la magnitud de este enigma, primero debemos analizar los textos proscritos marginados por la historia, pues contienen claves esenciales acerca de la auténtica naturaleza de Dios y de su origen. Entre esos escritos se cuentan los códices de Nag Hammadi, los evangelios prohibidos y ciertos tratados herméticos que proponen una cosmovisión radicalmente distinta a la enseñada por la teología convencional. Uno de los textos más enigmáticos es el Apócrifo de Juan, un relato gnóstico que describe una creación del universo muy distinta. Según ese escrito, en el principio existía una entidad suprema, un Dios incognoscible llamado el Uno, que sobrepasa todo entendimiento. El Uno no engendró el mundo directamente. De él emanaron distintos niveles de conciencia o manifestaciones divinas llamadas eones. Sin embargo, durante ese proceso, una emanación llamada Sofía actuó sin el consentimiento del Uno y engendró un ser defectuoso, el Demiurgo. Esa entidad, ignorante de su auténtico origen, se convenció de que era el único Dios y por ello fabricó el universo material, instituyendo un sistema basado en el engaño y la ilusión. Es decir, según esta visión, el creador del cosmos no sería el Dios supremo, sino una entidad subordinada que ha mantenido a la humanidad en la ignorancia. Si esto fuera cierto, la pregunta sobre quién creó a Dios da un giro inesperado. En vez de investigar el origen del Dios que conocemos, habría que preguntarse por la procedencia del Uno, la fuente absoluta de toda existencia. Pero aquí tropezamos con un problema. El Uno no puede describirse con categorías humanas, pues está más allá del tiempo, el espacio y la causalidad. Curiosamente, esa idea de una realidad absoluta incognoscible aparece en otras tradiciones. En el hinduismo, Brahman se describe como un principio supremo, eterno e inmutable, más allá de toda forma. En el budismo se habla del vacío, la realidad fundamental que subyace a todas las apariencias. La filosofía neoplatónica de Plotino también invoca al Uno como origen de todo, accesible solo mediante la contemplación extática, nunca por la razón. Entonces, si el auténtico Dios es un principio eterno e indecible, ¿tiene sentido preguntarnos quién lo creó? Entramos en paradoja. La mente humana piensa en secuencias de causa y efecto, pero si el Uno es fundamento de todo, no posee causa previa. Constituye la realidad última. No obstante, ciertas corrientes esotéricas llevaron el asunto un paso más allá. Hay quienes afirman que incluso el Uno tuvo un origen, aunque no en sentido convencional. Según esa visión, el Uno sería resultado de un ciclo infinito de creación y disolución, un proceso cósmico donde la realidad emerge y se repliega sobre sí eternamente. Esa idea recuerda al concepto del Big Bounce en cosmología, teoría que propone que el universo no comenzó con un único Big Bang, sino que ha atravesado ciclos de expansión y contracción durante eones incontables. Si trasladamos ese principio a la realidad divina, podríamos encontrarnos ante una revelación aún más inquietante. Lo que llamamos Dios no es un ser estático e inmutable, sino una conciencia que surge y se transforma a lo largo de ciclos cósmicos interminables. Pero si así fuera, surge otra cuestión. ¿Quién o qué establece ese ciclo? ¿Existe una inteligencia superior que regula el proceso? ¿O acaso todo lo que existe resulta simplemente de un principio eterno
que no requiere voluntad ni intención? Para responder, debemos volver a los textos ocultos, proscritos por considerarse peligrosos. Y precisamente en uno de ellos hallamos una teoría desconcertante sobre el origen de Dios que desafía toda lógica y obliga a reconfigurar nuestra concepción de la divinidad. Ese libro describe un Dios muy distinto al tradicional. No es una entidad eterna e inmutable, sino una conciencia que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Una fuerza cósmica que atravesó innumerables transformaciones antes de adquirir la forma en la que hoy la percibimos. Si eso fuera cierto, la pregunta acerca de quién creó a Dios adopta una respuesta incómoda. Dios no nació en un instante, sino que es fruto de un prolongado proceso evolutivo que acontece en un plano de realidad que apenas empezamos a vislumbrar. Si esto resulta cierto, la pregunta ¿quién creó a Dios? Cambia drásticamente de sentido. No debemos buscar un origen en el pasado, sino en el porvenir. Dios no habría sido creado por una entidad superior, sino que estaría naciendo de forma continua, evolucionando a medida que se expande la conciencia del universo. Aquí las cosas se vuelven aún más desconcertantes. Si Dios está en evolución, es plausible que existan versiones más avanzadas de la divinidad en algún rincón del cosmos. ¿Y si nuestra concepción de Dios fuese apenas el reflejo de una inteligencia cósmica en estadio primitivo? Esa teoría obliga a replantear todo lo que creemos sobre espiritualidad. Ya no seríamos simples criaturas sujetas a la voluntad de un creador, sino participantes activos en la expansión de la conciencia universal. Ciertos textos prohibidos insinúan que la humanidad puede acelerar ese proceso, ayudando a la divinidad a evolucionar mediante su propio desarrollo interior. Se llega así a una conclusión inevitable. El destino de Dios y el de la humanidad están íntimamente enlazados. Nuestra evolución no solo nos afecta, sino que incide directamente en la evolución del cosmos y de la divinidad. Pero, de ser así, surge la pregunta crucial: si Dios evoluciona, ¿hacia qué forma se dirige? Para responder, conviene revisar las ideas más avanzadas de la espiritualidad ancestral y de la ciencia contemporánea. Ya observamos cómo tradiciones esotéricas como la cábala y el hermetismo describen el universo como un organismo en desarrollo, con la conciencia humana actuando como motor de esa expansión. Si analizamos la historia humana, vemos un patrón de crecimiento progresivo, desde los homínidos que apenas comprendían su entorno, hasta civilizaciones que cultivaron filosofía, arte y ciencia. Cada avance nos condujo a una comprensión más profunda del cosmos y de nosotros mismos. Surge entonces una conjetura extraordinaria. ¿Y si el destino final de la humanidad fuera convertirse en Dios? Este concepto, aunque radical, está presente en muchas tradiciones místicas. El cristianismo esotérico habla de la teosis, el proceso por el cual los seres humanos se divinizan y se unen plenamente a lo divino. El budismo propone el despertar total, donde los iluminados trascienden la ilusión y alcanzan un estado de existencia superior. En la filosofía Vedanta, la separación entre el ser individual y Brahman es considerada una ilusión. En realidad, todos somos manifestaciones temporales de lo divino. Si unimos esas ideas, la conclusión resulta impactante. El Dios del futuro no será una entidad separada de nosotros, sino la culminación de la evolución de la conciencia. No habrá un único creador omnipotente observándonos desde fuera, porque la humanidad, y quizá todas las formas de vida, estará integrándose con lo divino. Algunos textos esotéricos afirman que este proceso ya ocurrió en otros lugares del universo.
civilizaciones avanzadas habrían trascendido la materia y se habrían convertido en seres de energía y conciencia, participando activamente en la expansión cósmica. La teoría del universo holográfico apoya la posibilidad de que la realidad sea proyección de dimensiones superiores, lo que implica que la conciencia puede existir en múltiples niveles a la vez. Paralelamente, ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica sostienen que la mente podría ser clave para descifrar la auténtica naturaleza de lo real, sugiriendo que pensamiento e intención influyen en la trama del universo. Si esto es así, el destino humano resulta claro. Estamos encaminados a convertirnos en creadores, arquitectos de nuevas realidades. Pero entonces surge la cuestión más inquietante. Si Dios es resultado de la evolución de la conciencia, ¿qué clase de Dios estamos formando? La historia de nuestra especie muestra tanto luz como sombra, capacidad para la belleza, el amor y la compasión, pero también para la violencia y la destrucción. Si la divinidad que forjamos refleja lo que somos, el resultado final dependerá de nuestras decisiones como colectivo. ¿Seremos un Dios benévolo, guiado por la sabiduría y el amor, o devendremos una deidad indiferente, atrapada en un ciclo interminable de creación y aniquilación? Los viejos textos esotéricos advierten que ese es el mayor riesgo. La evolución divina puede seguir múltiples rumbos y el desenlace no está predeterminado, sino que depende de nuestras acciones presentes. Llegamos así al punto neurálgico. Si la humanidad está forjando a Dios, cada pensamiento, acción e intención contribuye a dar forma a la divinidad del mañana. No somos espectadores pasivos, sino artífices activos de la realidad última. Por eso, la pregunta ¿quién creó a Dios? Encierra una respuesta para la que pocos están preparados. Nosotros lo estamos creando. Con cada elección, cada emoción y cada conocimiento, aportamos al proceso de gestación de la conciencia que, algún día, se convertirá en la fuerza suprema del universo. Esta responsabilidad es inmensa. Si Dios será el reflejo de nuestra evolución, el destino cósmico depende de lo que hagamos ahora. ¿Seguiremos un camino de expansión y amor? ¿O caeremos en la trampa del ego y la destrucción? El relato aún no ha sido escrito. Lo estamos redactando instante a instante. Si esta revelación es certera, el futuro de Dios está en nuestras manos. La cuestión definitiva ya no es ¿quién creó a Dios?, sino ¿qué tipo de Dios estamos creando? Del modo en que respondamos depende el porvenir de la divinidad, y con ella, el del universo entero.